Y hoy empezaremos con la introducción, con esta lámina de la introducción. Los que están aquí físicamente la tienen, los que no, pues la podrán ver a través de la pantalla cuando yo me aparte. Y podrán ver ahí, pues irá saliendo, iremos estudiando e iremos viendo lo que la Biblia nos refiere al libro de Romanos. Vayan buscando sus Biblias, abran su Biblia en Romanos capítulo 1 y de los versículos del 1 al 17, que son los que vamos a leer. Romanos capítulo 1 y versículos del 1 al 17. ¿Tienes ahí? De acuerdo. ¿Alguien necesita una Biblia grande? ¿De letra grande? Pásasela a la Nelly. Romanos capítulo 1 y versículos del 1 al 17. Vamos a tener varias lecturas. Vamos a tener, hermanos, varias lecturas en este estudio y sería bueno que entre todos participáramos y cada uno pues buscara una parte de la lectura y esto. Estamos aquí, estamos en esta. Estamos en la que dice introducción. Lo que es la lámina número 2. Pone lámina número 2, es la que estamos estudiando hoy. En lámina número 2. Ustedes, los de las redes, ya se lo compartimos, pero se lo volveremos a compartir para que lo tengan, para que lo puedan estudiar, para que sean bendecidos de este estudio. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estos versículos, estos 17 versículos sobre la introducción que la iremos dando en unas cuantas semanas, pero empezamos hoy. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la oportunidad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a neogriegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros mi evangelio, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Y vamos a empezar, como
palabra por... No, ya lo sé. Es que lo importante es que se vea. Ahora pones, por favor, la lámina 1, la foto 1. Muy bien. Espero que se vea bien en las redes. Aquí pues más o menos lo podemos leer. Por favor, ¿me puedes dar el mando? Que está aquí encima. Este. Bueno, hermanos, yo les iré dictando desde aquí, pues, lo que vamos a ir leyendo. Como ven, estamos en la lámina número 2, no sé si ven el cursor rojito ahí, lámina número 2, la carta a los romanos, la introducción. Empezamos con el primer versículo donde dice Pablo. Pablo significa pequeño. En latín, Paulus. Su nombre hebreo era Saúl. Nosotros lo conocemos como Saulo. Saulo de Tarso. Saulo. Muchas veces en la Biblia vemos cómo Dios cambia el nombre de las personas por la relación que va a tener Dios con esa persona. Y esa persona, las cualidades que va a mostrar a través de su nombre. Nos acordamos de Cefas. Cefas no es otro que Pedro, el famoso apóstol Pedro, aquel que le negó 3 veces, pero que sin embargo fue una roca, fue una piedra firme en la iglesia primitiva, donde él estuvo en Jerusalén. Por eso el nombre de piedra, de roca, que le puso Jesús a Pedro cuando le cambió el nombre. Nosotros no sabemos en la Biblia cuándo se le cambió el nombre de Saulo a Pablo, porque el nombre era Saulo. Perdona, ¿no se ve? Mira cómo se ve, si lo acercas así no se ve. Perdona. Un segundito, estoy viendo que se vea todo bien. ¿Puedes poner que se vea lateral a ver cómo se ve? Pon el lateral. Porque aquí, más o menos aquí se ve bien. Es que más grande no lo puedo poner. No, lo que habría que acercarlo un poquito. No puedo, es que entonces no se ve, no se ve el todo. Tienen las hojas. Es que aquí se ve bien. Si ya tienen las hojas Sí. es suficiente, hijo. Tiene las hojas y... Que se miren las hojas. Cariño, pon el teléfono de lado y lo verás más grande. Pablo significa pequeño, como hemos dicho. No sabemos en qué parte o en qué momento de la historia se le cambió el nombre a Pablo. No surge en ninguna de las cartas ni en el libro de los Hechos. Pero la primera vez que sale es cuando va a ser encomendado en Antioquía. Ahí se le llama Pablo por primera vez. Lo que la pista del nombre nos da un poquito el carácter de este apóstol, que siendo, podríamos decir, el más grande de todos los apóstoles, porque por gracias a él el Evangelio casi ha llegado a todo el mundo, pues es el que fue enviado a todos los gentiles, que somos nosotros. Sin embargo, él se consideró pequeño. Él en sus cartas siempre dice el más pequeño de todos los apóstoles, como un abortivo, el último, el más grande de los pecadores. Él siempre se consideraba una persona muy humilde al hablar, nunca quería tener el protagonismo, y de ahí su nombre, Pablo Pequeño. Es muy probable que el Señor Jesús, cuando le estuvo enseñando en el desierto durante 14 años, es posible que el Señor Jesús mismo le cambiara el nombre. Acordémonos que antes era Saulo el perseguidor de la iglesia, ahora es Pablo el predicador del Evangelio. Son dos personas totalmente diferentes. Desde el momento que encontró a Jesús, su vida fue transformada. De la noche a la mañana hubo un cambio en él, un cambio visible.
lo que no paramos de hablar semana a semana. La fe sin obras es una fe muerta, engañosa, como la de los demonios, que no tiene fruto y que no sirve para nada. Si uno es cristiano, no vale con decir soy cristiano. Tiene que vivir como un cristiano, tiene que hablar como un cristiano y tiene que conducirse bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que vemos que Pablo, Paulus, en latín, su nombre hebreo era Saúl. Prácticamente en toda la cristiandad y en todos los años no hay nadie que dude que el escritor de la carta a los romanos sea Pablo, aquel hombre que Dios utilizó de manera tan especial. Por favor, que alguien busque Hechos 22 y versículo 3. Otros que por ejemplo, José busca Filipenses 3:5. Mamá busca Hechos 22:3. Nuestro hermano Isidro va a buscar Hechos 21:39. 39. Nuestra hermana Nelly, por favor, que busque Gálatas capítulo 1 y versículo 14. ¿Vale? Así que tenemos que Pablo, vamos a ver un poquito la historia de este Pablo. ¿Quién es? Fue un hombre nacido en un hogar celoso de las cosas de Dios. Él nació en un hogar no era cristiano, sino era judaizante en aquel momento. Eran judíos que eran temerosos de Dios. Todavía Cristo no había transformado sus vidas, todavía no había, podíamos decir que no sabemos si todavía había muerto. Y hablamos de sus padres del apóstol Pablo. No sabemos si en aquel momento ellos vivieron antes o en el momento en que Jesús estaba predicando. Porque recordemos que Pablo se convirtió después de que Jesús ya había resucitado, después de que la iglesia ya había nacido unos años después. Él era un perseguidor de la iglesia. Vamos a ver, Hechos 22:3. Grita un poquito fuerte, que se escuche. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, Muy bien. estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros. Amén. Él mismo se dice que era un religioso, muy celoso de Dios, siguiendo la tradición de sus padres, siguiendo las cosas de Dios. Pero nos dice él mismo que es hebreo de hebreos. A ver, quien tenga Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, Amén. Fariseo. Amén. O sea que no solo era hebreo de hebreos, sino que para colmo era fariseo en cuanto a la ley. O sea que era un estudioso, un gran estudioso de la ley. Nacido en Tarso, que fue una ciudad universitaria. Quien tenga Hechos 21:39. Hechos 21:39. Sí, suba la voz. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarsos, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Amén. Él ahí se ha presentado como nacido en Tarso. Por eso Saulo de Tarso se le conoce también en Hechos de los Apóstoles. Criado en Jerusalén y instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. Lo hemos leído hace un momento, en Hechos 22, lo hemos leído. O sea que hay que entender que en el judaísmo habían varias escuelas, pero la de Gamaliel estaba considerada como la mejor de las mejores.
así lo dicen los historiadores del siglo I, de las mejores escuelas del judaísmo para estudiar la palabra de Dios, era la del maestro Gamaliel, y no cualquiera tenía acceso, solo los más aventajados, solo los, como diríamos hoy, a él se le dio una beca, por ser de los mejores en la palabra de Dios, y él tuvo acceso a entrar a estudiar en Gamaliel. Por eso él lo nombra, porque es una forma de decir, es que yo sabía mucho, antes de conocer a Cristo, yo ya era judío, yo era celoso de Dios, yo hebreo de hebreos, yo he estudiado con Gamaliel, pero no solo eso, sino que el pueblo tenía de él, que era una gran figura en el judaísmo. Gálatas capítulo 1 y 14. Gálatas 1, 14. Sí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Nada más uno. Amén, nada más uno. Amén. En todos los sentidos. Flavio Josefo es un historiador de la época muy famoso, que escribió sobre muchas cosas y de una forma objetiva, no es que él fuera cristiano ni mucho menos, sino que objetivamente escribía de las cosas que pasaban a su alrededor. Y Flavio Josefo pues lo menciona como un destacado rabino de la época. Eso significa que Pablo era una persona conocida, no solo en Jerusalén, sino que en todo el ámbito de Israel todos conocían quién era Saulo de Tarso, que no era Pablo, era Saulo de Tarso. Solo alguien como él podía haber resistido el shock de Hechos capítulo 9, yendo camino a Damasco. Esto fue un acontecimiento que ustedes lo pueden leer después en su casa, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que es la conversión del apóstol Pablo. Cuando él va por el camino, de camino a Damasco, como dice mi hermano, con una idea muy concreta, llevar unas cartas que le habían facilitado para matar a los cristianos en otras provincias, no solo en Jerusalén. Ahora llevaba unas cartas para seguir la persecución de los cristianos. Y se le presenta a Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Hay que entender esta palabra, es muy importante para nosotros. Nosotros, los que estamos en la iglesia, nunca estamos solos. Jesús se pone en lugar nuestro. Estaban persiguiendo a los seguidores de Jesús, estaban persiguiendo a nuestros hermanos en la fe, la iglesia primitiva, pero Jesús dice, ¿por qué me persigues a mí? No a las personas. Entonces él le pregunta, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy. Cuando él escuchó la palabra, yo soy, cayó desmayado, se quedó ciego y entendió que estaba en la misma presencia de Dios. Porque la palabra yo soy, Yahweh, en el hebreo, el tetragramatón que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, significa yo soy el que soy, el Dios del momento. Yo no soy del pasado ni del futuro, yo estoy vivo y soy vuestro Dios en este momento concreto. Es lo que significa el yo soy. Entonces, este yo soy Jesús, porque él tiene deidad y es Dios como segunda persona de la Trinidad, pues él se le presenta así, de esta forma, al apóstol Pablo. Realmente el apóstol Pablo, bajo sus estudios y bajo todo lo que había entendido, con poquitas palabras lo entendió todo. Su conversión fue al momento. No hacía falta que le explicaran, yo morí en la cruz, yo hice esto, yo hice lo otro. No, él lo entendió perfectamente. Aquel hombre que fue asesinado en una cruz por los judíos y con el beneplácito de los romanos, era Dios. Y esto
lo conmovió, lo transformó y cambió completamente su vida. Y a un cristiano como nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Da lo mismo de la religión que vengamos, da lo mismo de la ideología que vengamos, da lo mismo si nuestros padres eran creyentes o no eran creyentes. Es un toque personal entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. Y cuando nosotros entendemos que aquel crucificado es Dios y que es para el pago de nuestros pecados, tenemos que caer al suelo y decirle: yo me arrepiento de mis pecados. Y yo quiero seguirte todos los días de mi vida, porque estás vivo. Estabas muerto, pero estás vivo. Amén. Ese yo soy que tanto impactó al apóstol Pablo. En nombre de la religión judía perseguía a los creyentes. Él se creía que persiguiendo a los creyentes estaba haciendo un bien a Dios. Él se creía que por matar a los cristianos, él estaba defendiendo a su Yahweh, a su Dios, a su yo soy, sin saber que lo estaba persiguiendo a él. Que fue derribado al piso y se enfrentó a la gran verdad de que el gran yo soy era Jesucristo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, tal como lo he explicado. Luego de 20 años como misionero y líder de la obra de Dios, después de fundar varias iglesias, es cuando se dispone a escribir una carta a la iglesia de Roma, la cual llegaría a ser célebre. ¿Pasas al segundo, por favor? Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Vemos ahí, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es doulos en griego y designa al esclavo voluntario. No al esclavo que han ido a buscarlo y obligatoriamente lo han llevado. Es un esclavo voluntario, que lo podemos leer en Deuteronomio, capítulo 15 y versículos 16 y 17. ¿Lo puedes poner tú? Deuteronomio 15, versículos 16 y 17. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, versículo 17, entonces tomarás una lesma y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. El pueblo de Israel tenía muchos siervos, y muchos de los siervos del pueblo de Israel llevaban un pendiente, llevaban un arete, llevaban un aro, y significaba que sus dueños eran grandes personas, y que para ellos era ser dignos de servir a esas personas, porque voluntariamente querían quedarse a servir en aquella casa, porque eran bien tratados, con respeto, con humildad, con todas aquellas leyes que Dios dejó escritas a los hebreos de cómo tenían que tratar a sus conciudadanos, no enseñoreándose de ellos, sino sabiendo que ellos también un día podían llegar a ser siervos. Esa es la ley de Moisés, la ley que Dios dejó en Moisés. De esto vamos a hablar muy profundamente, porque es muy importante que nosotros entendamos que en la ley está el carácter de Dios. Dios es un Dios humilde que trata bien a sus siervos. Y para nosotros es un gran honor. Nosotros no tenemos nuestras orejas horadadas, pero sí que tenemos un sello que son las arras del Espíritu. Y es un gran honor tener esas arras del Espíritu, porque estamos sirviendo a un Dios muy grande, a un Dios que nos ama, a un Dios que dio su vida por nosotros. Y eso es lo que significa ser un siervo de Dios. Es lo que yo estoy explicando en estos momentos. Tenemos que irnos a la antigüedad para que entendamos concretamente la historia y cómo vienen las cosas. Hoy en día vemos que el mundo, los hombres, las mujeres,
Por costumbre, las mujeres todas llevan pendientes, pero ahora se ha puesto de moda que todos los hombres se pongan pendientes, y sin saber el significado. El que lleva un pendiente es un esclavo de alguien, y si no eres un siervo de Dios, eres un esclavo del pecado, y necesitas libertad. Amén. Así que la libertad la da Cristo. Volvemos otra vez a la lámina. Ya hemos visto, ya hemos entendido lo que... No. La anterior. La 2. Ahí. Siervo de Jesucristo. La palabra siervo, doulos en griego, y designa al esclavo voluntario hasta la muerte. Para muchos en Roma era un orgullo ser esclavos del César, lo mismo para el César, simplemente porque ellos consideraban al César como un dios. Entonces ellos querían ser esclavos del César, pero para Pablo el orgullo era ser esclavo del Rey de Reyes. Por eso cada palabra que está escrita en la Biblia no es una casualidad. No es que una palabra que escribió un ser humano porque él quiso, sino porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que cuando leemos la Biblia, no leemos al apóstol Pablo escribiendo, leemos la mente de Dios escrita a través del apóstol Pablo. La voluntad de Dios para nosotros a través de las letras del apóstol Pablo. No es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo que estaba inspirando esas palabras. Y cuando él dice Pablo, ya sabemos quién es, siervo de Jesucristo, nosotros tenemos que ser imitadores, siervos de Jesucristo. Amén. Llamado a ser apóstol. En griego, que está entre paréntesis, a ser, no existen las palabras, sino que es kleto apóstolo. Esta sería la frase que está en griego tal como lo escribió, que significa invitado, nombrado o santo. Mirad lo que os estoy diciendo. La palabra a ser, llamado a ser, es la palabra que también se puede decir por santo. Esto es separado. La palabra santo no es aquella palabra que una religión en Roma dice que me han dicho que se ha portado bien, que ha muerto y que lo han beatificado y que ahora vamos a ver si lo haremos un santo. Esto no es lo que significa santo. Santo significa separado. Y concretamente cuando hablamos de Dios es separado para Dios. Nosotros somos separados para Dios. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿de qué te ha separado Dios? ¿De tu familia? ¿De tu entorno? Porque sigues viviendo aquí, sigues teniendo familia, sigues teniendo entorno. ¿De dónde te ha separado Dios? Como dice bien nuestro hermano, del pecado. Dios nos ha separado completamente del pecado. El pecado y nosotros son dos cosas que no se pueden mezclar, como el aceite y el vinagre o el agua, que no se pueden mezclar, son separados. Una cosa es el aceite, otra cosa sería el agua. Así es, Pablo santo. En estas palabras está explicando, Pablo santo, separado, pero no por mí, sino por Dios. Cleto era alguien llamado para asumir un cargo o un oficio. Eso es lo que significa la palabra llamado a ser apóstol. Era alguien enviado para una misión. Esto es lo que significa apóstol, ni más ni menos. Lo podíamos traducir como cartero hoy en día. Los carteros eran los apóstoles de hace 2000 años, donde se les enviaba una carta o se les enviaba una notificación y ellos tenían que ir a llevarlo. Muchas veces estos apóstoles no querían serlo porque los llevaban a primera línea de guerra, a llevar las órdenes del César a la cabeza de la guerra en cuanto a la voluntad que era y lo que tenían que hacer. Todo lo contrario que hoy, en que hoy muchos pastores engañados
por la ilusión de la carne, quieren ser apóstoles. Se llaman apóstoles y se hacen apóstoles. Cuando la Biblia habla claramente que Pablo fue el último, y cuando la Biblia dice yo el último, no es que después de mí hayan más, es que no hay más. Después de mí ya no hay más. Yo soy el último de los apóstoles. En las puertas de la Nueva Jerusalén hay un nombre para cada apóstol. De los 12 apóstoles no hay más apóstoles, son los apóstoles del Cordero. Ahora, lo que hoy existe en las iglesias es el apostolado. El apostolado es algo diferente, es el ser enviado a predicar. Podríamos llamarle misioneros. Todos los misioneros son apóstoles, porque son enviados a llevar una misión, a hacer algo. Eso es lo que son. Los misioneros son los que suelen fundar iglesias. También los pastores fundan iglesias, pero ya por encima de los pastores ya no hay ningún apostolado. Si estudiamos bien Efesios capítulo 4 y capítulo 2, que es donde nos dice que Jesús mismo instauró los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto nos lo dice en el capítulo 4. Anteriormente, en el capítulo 2, nos dice que la iglesia está fundada sobre la roca, el ángulo de la roca, que es Jesucristo, y sobre ella los fundamentos de la iglesia que pusieron los apóstoles y los profetas. No puede ser que haya más apóstoles a poner nuevos fundamentos. En el techo no se pueden poner más fundamentos. Ya la iglesia se está edificando, los cimientos están ahí. Y todo lo que Dios quería para nosotros, a través de los apóstoles, de esos cimientos, nos lo dejó escrito en la palabra de Dios, que es nuestra palabra. Yo sé que hay otros hermanos nuestros que con otras denominaciones que ellos consideran que hay personas que son apóstoles. Pues bueno, nosotros en la Biblia yo no lo veo, no lo entiendo, lo busco, lo he buscado, no lo he encontrado. Amén. Entonces sí que es verdad que, como digo, hay otros que consideran que hay apóstoles, pero yo no lo he encontrado. Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, que a la vez todos los pastores tienen que ser evangelistas. En el tema de profetas tampoco, porque profetizar hoy, lo hablamos el domingo, es predicar la palabra de Dios. Otra cosa es el don de profecía. Es una cosa diferente a ser un profeta. Profetas eran los que hablaban la palabra de Dios. Y hoy en día los que hablan la palabra de Dios somos todos nosotros. Por eso cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿qué es lo que hablan estos? Dice, porque entonces el apóstol Pedro, él habló de la profecía de Joel: vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos profetizarán. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios estaba prohibido hablarla por las mujeres, básicamente. Y ahora una mujer, cuando le predica el Evangelio a una amiga, a un amigo, a quien sea, está profetizándole, le está hablando la palabra de Dios, que es lo que significa. Amén. Entonces vemos que apóstol significa que es alguien enviado para una misión. Por favor, alguien que busque Isaías capítulo 6 y versículo 8. ¿Lo buscas tú, cariño? ¿Lo lees tú? Muy bien. ¿Lo tienes tú ya? Pues tú busca Mateo 10:5. Era alguien enviado para una misión. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un juego de palabras. Fue llamado para ser enviado. Fue santo, fue separado para ser enviado. Fue enviado para ser enviado. Es el juego de palabras que está aquí. Así obra el Señor en sus hijos obedientes. Como por ejemplo, vamos a leer Isaías capítulo 6 y versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Este fue Isaías, que se encontraba delante del trono de Dios. ¿A quién enviaré? Dios estaba haciendo la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Porque otra cosa muy importante que tenemos que entender, el Evangelio no lo predican los seres espirituales. Nunca. Un ángel va a predicar el Evangelio, nunca. El Evangelio va a proclamar la victoria. Un ángel puede proclamar el juicio. Un ángel puede proclamar muchas cosas, pero no predicar el Evangelio. Acordémonos cuando el ángel se le presentó, no recuerdo bien si era Cornelio, y le dijo, ves a tal sitio y predica el Evangelio. Podía haber ido el ángel directamente a predicar, pero no, tuvo que enviar a un hombre, porque los hombres somos los que tenemos el enviado, el apostolado de predicar el Evangelio, no los ángeles. Eso de que hay personas que nos dicen, vino un ángel y me predicó que Jesús es mi Salvador, en la Biblia es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla claramente que el Evangelio es predicado por las personas. Hemos leído en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dinamita. La palabra poder es la palabra dinamos, dinamita de Dios para salvación. La única manera de que una persona se salve es a través del Evangelio, no hay otra. Vamos a leer en Mateo capítulo 10 y versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Muy bien. Vemos la misma idea de enviados. Igual que Dios envió a Isaías para predicar a su pueblo, ¿y sabéis lo que hicieron con Isaías? Lo aserraron por la mitad. Así murió. Y Isaías, pensar que él vivía en el palacio, era uno de los escribas del palacio, él no era de los pobrecitos profetas que vivía por el medio del bosque, sino que él vivía en palacios. Está en Hechos, en Hebreos capítulo 11, cuando dice otros aserrados, se refiere a Isaías, que la historia nos dice que fue muerto que cuando lo cerraron por la mitad. Y Mateo 10:5, estos enviados, todos muertos por el imperio romano. Recordemos al apóstol Pedro, crucificado boca abajo. Recordemos al apóstol Santiago, quemado vivo, hervido en aceite. Y así como muchos otros, como muchos otros. La palabra apartado es separado para cierto propósito, como hemos dicho antes. ¿Apartado de qué? Del pecado. Apartado del mundo. Cuando hablamos del mundo, no significa que no vamos a vivir a otra galaxia. Uno se convierte en cristiano y ya se fue fuera de este mundo. Se va a la luna, se va aquí, en la mente tenemos que salir. Los viajes trascendentales que hablan los hindús y todas estas cosas que tenemos que salir de nuestro cuerpo. Pero Jesús fue claro, Padre, te oro por ellos, no que los saques del mundo, que los cuides del mal. Cuando aquí la Biblia se está refiriendo a apartados del mundo, está hablando de lo que nos rodea, del pecado que nos rodea, que nos influencia. Acordaros que él mismo, el apóstol Pablo, a los corintios, les dice a la iglesia, huid de la fornicación. Esa fornicación es parte del mundo. En otra parte de Corintios nos dice, huid de la idolatría. Y huid de la idolatría es parte de ese mundo. Todo lo que nos rodea, que nos separa de Cristo, es el mundo. Pero nosotros vivimos en el mundo para ser luz del mundo. Y él fue llamado a ser apóstol, fue apartado de este mundo para ser enviado para hacer lo que tenía que hacer, que fue predicar a todos los gentiles. Y
apartado de sus dignas aspiraciones personales. Quizá el apóstol Pablo, vosotros pensar que él como aventajado con Gamaliel, que lo habíamos leído, estaba en una de las mejores escuelas de los fariseos, pues él podía haber llegado a ser el sumo, el máximo. Sin embargo, de nada le sirvió, no lo tuvo como para tenerlo en cuenta. Él fue apartado de esas cosas. Él fue apartado para predicar el Evangelio. Vamos a ver que su vida fue una vida de sufrimiento, pasó muchas penurias el apóstol Pablo, una persona que tenía todo, porque donde estaba tenía posición, tenía dinero, tenía respeto, y sin embargo nada lo tuvo en cuenta por el Evangelio y por Jesucristo. Vamos a pasar a la lámina número 3. Cariño, tú tienes la foto 3, a la página 2 de esta lámina 2. Perdón, tú tienes la foto número 3. Ahí. Vamos a ver el trasfondo por el cual Pablo escribió estas cosas. Consideremos algunos pasajes bíblicos para el trasfondo en el que se dispone a escribir. Bueno, si leemos Hechos, capítulo 20, del 1 al 6, que lo podemos leer, alguien que lo tenga, rapidito, Hechos 20, del 1 al 6. Ahí vamos a ver donde Pablo estaba, si no me equivoco. ¿Lo tienes? Sí. Léelo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos a Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien, amén. Ahí nos está diciendo el viaje que hizo misionero Pablo. En el mapa que tenéis en el número 1, en la lámina número 1, podéis ver el viaje de Pablo. Y aquí lo que nos está hablando es del viaje aquí, en la zona de Turquía, en la zona de Grecia, en la parte de Grecia de aquí, hasta llegar a Corinto. Él estaba en Corinto. Cuando escribe esta carta, él se encuentra en Corinto. Por eso nos nombra ciertas personas que luego podemos leer en Corinto, en la carta de los Corintios, por eso dice, cotejando Hechos con Romanos, 15 y versículo, voy a leerlo yo, Romanos 15, versículo 22 al 29, que lo voy a leer yo en un segundo, que lo tenía por aquí. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Estas ofrendas que el apóstol Pablo decía, el primer día de la semana, cada uno separe según haya prosperado, que se vaya recogiendo la ofrenda, para que cuando yo pase, ¿cuándo se reunían los cristianos? El primer día de la semana, los domingos. Cuando tuvieron a bien una ofrenda entre los que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales,
deben también ellos ministrarle de los materiales. Cuando una persona se convierte todo, el cristiano, el cuerpo, el alma y la cartera, todo se convierte para el Señor, porque todo lo que tenemos es gracias al Señor. Hay personas que no quieren considerar que lo que ellos, por ejemplo, han recibido antes del Señor es gracias al Señor, se creen que es por su propio esfuerzo, pero el Señor siempre nos ha guiado hasta llegar hasta aquí. Acordaros lo que puso aquella piedra entre Mizpa y Sen, Samuel fue, Ebenezer, hasta aquí me ha guiado Jehová. Y a nosotros, nuestro encuentro con nuestro Señor no es casual. El Señor ha ido moviendo los hilos para que lleguemos a Él. Y cuando hemos llegado con todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Y todo es de nuestro Señor. Eso no quiere decir que uno pierda la cabeza, como en muchas iglesias se ha predicado. Ven, pacta con Dios, trae tu dinero, cuanto más mejor. No. Uno tiene que ser con cordura. En esta iglesia predicamos que el primer ministerio, ¿cuál es? La familia. Todo aquel que no atiende a su familia, peor que uno del mundo, dice Santiago. O sea que hay que atender a la familia. A la familia se le atiende con dinero. Pero cada uno tiene que saber la parte que puede destinar al Señor. La parte que puede decir, esta parte es para mi Señor, esto es para mi Señor. Que el Señor suple mis necesidades y seguirá supliendo mis necesidades. No he visto a justo desamparado. Amén. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él está hablando de que cuando escribió esta carta, él estaba diciendo que quería ir hacia Roma, pero que se volvía a Jerusalén a llevar estos frutos. Sabemos de dónde escribió, desde Corintio. Cuando estuvo en Corintio solucionando los problemas de la iglesia de Corintio, él fue donde él escribió esta carta. Dice aquí, nos da la pauta de que Pablo venía de Macedonia y estaba de paso por Grecia. Romanos 16:1. Menciona a Febe, diaconisa de Cencrea, puerto de Corintio, que es ahí donde estaba Pablo. Por lo tanto, decidimos que Pablo se hallaba en Corinto. Corinto, para los que tenéis el mapa y lo podéis buscar, está en la parte de abajo de aquí. Y de aquí luego él viajó hacia Roma. Bueno, la carta viajó hacia Roma. Él no, él se fue hacia Jerusalén. Pero la carta que él envió aquí llegó a sus hermanos en Roma. ¿Cómo pensáis que llegaban las cartas? ¿Correo Express? ¿Por Wallapop? Correo pies. Mirar, ya en aquella época, ya fuera de Jerusalén, los cristianos estaban siendo muy perseguidos por los judíos. Allí donde había una sinagoga judía, solía haber una persecución contra los cristianos. Las cartas que ellos escribían eran cartas muy perseguidas. Una persona portadora de una carta de un apóstol era como aquel que se jugaba la vida. Llevaba como dinamita, se jugaba la vida. Si lo pillaban con la carta, ya saben lo que le tocaba a los judíos. Allí donde lo cogían lo apedreaban. Porque ellos no querían que se extendiera el evangelio. Al contrario, ellos se creían que matándolos era la forma de fulminarlos. Entonces vemos que las cartas eran una cosa muy, muy, muy apreciada entre el primer siglo del Evangelio. Además, dice, por lo tanto decidimos que Pablo se hallaba en Corinto cuando escribió la carta. Además, vemos en Romanos capítulo 16, 21-23, ¿lo tienes tú? Romanos 16, 21-23 nos dice claro que estaba en la casa de Gayo. Si vemos 1 de Corintios 1:14,
y que Tercio fue el que escribió la carta que evidente Pablo le dictó. Vamos a verlo, porque es muy sencillo. Nosotros pensamos que Pablo fue el que escribió la carta a los romanos, pero Pablo estaba enfermo. Pablo estaba ciego, casi ciego, veía muy mal. Muchos de... vamos a leer Romanos 16, versículo 21-23. Muchos de los teólogos dicen que cuando Jesús dice que le envió un aguijón de parte del diablo, es la vista que no podía ver bien, para que no se gloriara. Sí. Romanos 16, 21 al 23, dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Yason y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Ya está claro? ¿Quién escribió esta carta? Epístola es carta. ¿Quién escribió esta epístola? Pues la escribió Tercio, que fue dictado, claro, por el apóstol Pablo. No fue invención de él, sino él escribía lo que el apóstol Pablo le dijo. Y que Tercio fue el que escribió la carta que evidentemente Pablo le dictó. Englobando todos estos datos hemos podido construir el cuadro histórico anterior sobre aquellos momentos. Vamos a ver. La ciudad de Corinto era una ciudad grandísima, inmensa, bulliciosa, con dos puertos importantes, Cencrea y Lequeo, con una población de 700.000 habitantes. Imaginaros, hace 2000 años, una población de 700.000 habitantes podía ser hoy, por ejemplo, Ciudad de México, con más de 24 millones de habitantes. Porque pensar que para moverse, gracias a los romanos y los caminos romanos, y lo que tenían, pero no había motos, ni patinetes, ni bicicletas, ni carros, ni nada. Habían burros, pies, caballos, y el que tenía suerte tenía un carro que lo llevaba. Entonces, afuera, idolatría, inmoralidad y mundalidad, pero en una amplia casa, la de Gallo, donde frecuentemente se reunían muchos creyentes, hoy está hospedado Pablo y un grupo de hombres colaboradores. Está diciéndonos un poquito la historia en aquel momento en que se escribió la carta. Allí, aislado de la mundanalidad, cobijado en este cálido hogar de creyentes, Pablo comenzó a dictar una carta y en un rincón está Tercio con todos sus elementos de escribanía. Pronto saldrá para Roma a la hermana Febe, fiel sierva del Señor, y ella será la portadora de la carta que la recomendará delante de aquella asamblea. Todo eso está ahí en estas lecturas que no hemos leído, pero que están ahí, la hermana Febe. Días después saldría una sencilla mujer, pero que en su equipaje llevaba uno de los más grandes tesoros que Dios ha otorgado a la humanidad: la carta de Pablo a los romanos. Gente sencilla, gente humilde, gente hospedadora, gente amante del Señor, con un propósito: que tú y yo hoy tengamos la carta de los romanos. Si no fuera por esta mujer, que supo que se jugaba la vida, que tuvo que hacer un trayecto de miles de kilómetros a pie y en los peligros de los barcos, que estoy seguro que el diablo quiso hundir los barcos más de 10 veces y no pudo porque los ángeles del Señor estaban ahí. Y esa carta tan magnífica de los romanos nos llega a nosotros porque esta hermana fue obediente, hizo las cosas que tenía que hacer. Muchas veces nadie sabíamos quién era esta mujer hasta el día de hoy, Febe. Y vemos la importancia de una mujer que nadie conocía, pero que hoy delante del Señor seguramente estará delante de muchos que se creían importantes delante de Dios y que el Señor los tiene en menos.
porque los primeros y los postreros, y el que quiera servir, que sirva a los demás. Y el que quiera estar delante, que se ponga detrás. Y esta mujer es de esas mujeres. Seguimos para la última lámina y con esto acabamos. 3 motivos por los que se escribe la carta a los romanos. 3 motivos. Primero, siempre recibían noticia de ellos. Todos los caminos iban a Roma y siempre oraba por ellos. Romanos 1:9. Cuando nosotros tenemos esa frase famosa de todos los caminos iban a Roma, es que era verdad. Es que todos los caminos iban a Roma. Mirad, nosotros podemos decir que Jesús nació en un momento de la historia que era como otro. Sin embargo, el Padre dijo que era la culminación de los tiempos. Era un tiempo especial en que Jesús nació. ¿Y sabéis por qué era especial? Porque el Imperio Romano ya había construido las carreteras. Antes de que el Imperio Romano construyera las carreteras, era imposible que una carta escrita en Corinto llegara a Roma. Y que, por cierto, luego nos llegara a nosotros. Era imposible que el Evangelio fuera predicado por todo el mundo, porque los trayectos campo a través eran muy largos, muy pesados y muy peligrosos. Pero a través de que los romanos hicieron las carreteras, empezó a haber la comunicación. Y con la comunicación, la expansión del Evangelio. Así que casualidad de casualidades que sabemos que no existen, el propósito de Dios es que Jesús naciera en el momento idóneo para que el Evangelio se expandiera por todo el mundo. Ahí la frase, todos los caminos iban a Roma. Y siempre oraba por ellos. Este era uno de los motivos por lo cual Pablo les escribía. Recientemente había tratado un problema doctrinal muy grave con las iglesias de Galacia, lo que le lleva a detallar la doctrina de la salvación por fe. Recordemos que Gálatas es la carta de la gracia. Somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos da, la salvación. Cuando a los Gálatas se les introdujo una serie de sinvergüenzas que les hacían, que querían que se volvieran a circuncidar, que volvieran a cuidar el sábado, que volvieran a volver a las ideas judaizantes para obtener la salvación. Ese es el mensaje importante. Para obtener la salvación. Y Pablo les escribió aquella carta a los Gálatas que claramente habla de la gracia. Y que muchos se han convertido al leer esta carta. Muchos católicos que se creían que tenían que hacer obras para obtener la salvación, cuando leen Gálatas con el corazón abierto se dan cuenta que es por gracia, que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y que nosotros nada podemos hacer para obtenerlo. A partir de ahí viene la segunda parte. Nosotros vivimos para cuidar esa salvación y llegar a alcanzarla cuando lleguemos al cielo. Seguimos. También había estado corrigiendo los problemas de la conducta cristiana. ¿Dónde estuvo corrigiendo la conducta cristiana? Pues en Corinto, donde les tuvo que hablar de la idolatría, donde les tuvo que hablar del pecado sexual, donde les tuvo que hablar hasta de la Santa Cena, y donde les tuvo que hablar de todos los problemas habidos y por haber en Corinto. La iglesia que tenía todos los dones espirituales y que era la más carnal de todos. Por eso escribe acerca de la santificación y el orden para la vida de los creyentes. Y finalmente escribe el motivo por una tremenda carga en su corazón, explicando el misterio de la incredulidad de su pueblo y su destino final. En los capítulos 11, 9, 10 y 11 de Romanos vamos a estudiar cómo Pablo habla de ese misterio del pueblo de Israel y que Dios no ha terminado con Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios en la tierra. Nosotros somos la iglesia de Dios en la tierra
En el cielo somos el pueblo de Dios en el cielo, pero en la tierra Dios tiene un pueblo, es el pueblo de Israel. Por eso nosotros los cristianos defendemos a los judíos, defendemos a los israelitas, oramos por ellos y pedimos de que la paz venga sobre ellos, sobre los judíos, sobre Jerusalén, tal como nos dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Esto no es una frase de Jesús? De lo que tienes en tu corazón, habla tu boca. Y el Espíritu de Dios le utilizó a él, su personalidad y las circunstancias para hacer llegar hasta nuestras manos la propia palabra de Dios. Pablo quería prevenir y proteger de errores, desórdenes y confusiones a los romanos creyentes, pero Dios le utilizó aún mucho más allá, le utilizó para llegar las firmes bases de la fe a todas las generaciones de cristianos. Acordaros que Jesús era judío, que los apóstoles eran judíos. ¿Y dónde iban a predicar los apóstoles? A las sinagogas de los judíos. Y ellos son los que se convertían. Y luego empezaron a convertirse los gentiles. Y aquí, en Roma, también había una sinagoga de los judíos muy grande, que perseguía e intentaba cambiar las doctrinas de los creyentes. Amén. Así que Pablo escribió la carta con todo ese propósito.